La verdad que para nosotros es un inmenso honor, don Celso, tenerlo usted en este programa. El honor es para mí y un gusto dirigirme a los seguidores de este prestigioso programa y poder conversar con ustedes. Nos gustaría empezar esta conversación, don Celso, preguntándole sobre el significado de este 62 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, y cómo el CONEP, para los amigos y amigas que quizá no conocen a profundidad esta institución, cómo el CONEP aporta al desarrollo tanto productivo como institucional de la República Dominicana. Muy bien. Bueno, antes déjame señalar que la precisión suiza no tiene nada que ver, que vengo precisamente de Ginebra, de los encuentros en la OIT, sino tal vez más que porque soy ingeniero y los ingenieros a veces somos más precisos, pero realmente gracias por tenerme aquí en su programa. Y creo que la primera vez fue una conversación telefónica el día que... Así es. Así es. El día que reiniciamos. Y la verdad que lo felicito por la trayectoria hasta ahora y por todo lo que le queda. Bueno, precisamente hace casi 2 semanas, pues el CONEP celebró un acto, el 62 aniversario de su fundación, y que coincide con el Día de la Empresa Privada, que realmente es el 28 de mayo, pero por tema de fines de semana, pues el acto se celebró el 4 de junio. Y bueno, en ese día, pues lo primero es resaltar los aportes del sector privado al desarrollo del país, como esa trayectoria, en esa trayectoria de crecimiento que partiendo después del ajusticiamiento, que normalmente es un punto de referencia o uno de los principales puntos de referencia que se utiliza para evaluar nuestro desempeño, pues el sector privado ha estado ahí aportando con inversiones en generación de empleo. Hoy en día el sector privado aporta el 85% del PIB, el 90% de todas las inversiones que se realizan en el país, el 86% de los empleos y nos distingue también que la cantidad o la reinversión de capitales. O sea, es un sector privado muy comprometido con el país, que lo distingue, que reinvierte sus utilidades en el país, generando cada vez más empleo. O sea, que ese crecimiento económico lo que busca es un bienestar para la nación. Cuando lo vemos, lo comparamos con otros países, porque precisamente hace una semana también estuvimos en el diálogo empresarial de las Américas, en preparación a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en diciembre aquí en Punta Cana. Pues es una ocasión como otras más que han sucedido también cuando viajamos, como ahora que tuvimos la oportunidad de participar en los encuentros en la OIT, pues vemos como de otros países nos señalan, no solamente cómo República Dominicana se destaca por ese equilibrio de estabilidad política, social y económica, crecimiento económico sostenido, y sobre todo por esa capacidad de diálogo, de conversación que tenemos, incluso en momentos difíciles. Los últimos años han sido años donde se ha puesto a prueba la resiliencia de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier sector privado. Sí. Y esa constante parece que no se acaba. Pasamos de una pandemia, luego guerra, todos los efectos inflacionarios que tuvo la pandemia, que todavía lo vivimos, porque precisamente eso es algo todavía que está en el tapete. Y ahora, cuando pensamos que las cosas pues tienden a mejorar, un cambio muy brusco geopolítico, comerciales, con pues la nueva política de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Y cuando pensamos que también se aclara un poco el panorama en ese sentido, pues empieza un conflicto armado muy serio entre Israel e Irán. O sea que, de nuevo, nuestra resiliencia está a prueba.
Y de nuevo, resaltamos nuestra fortaleza para ponernos, trabajar juntos y ponernos para superarlo y para seguir avanzando. Don Celso, usted en su discurso del 62 aniversario del CONEP planteó algo que a mí me parece muy relevante. Usted dijo que vivimos en tiempos de ansiedad colectiva, donde hay altas expectativas sociales. Y, por ejemplo, cuando uno ve en el contexto dominicano, realmente se vive como una especie de ansiedad o de ruido en torno a temas fundamentales. Por ejemplo, como el tema migratorio. Como que hay unos radicalismos que impiden el diálogo sereno, el diálogo sensato y la búsqueda de soluciones que siempre están en el punto medio, siempre están en el equilibrio, no en los extremos. Entonces, a mí me gustaría saber qué rol se propone jugar el CONEP frente a estos temas, porque, por ejemplo, está el tema haitiano, que tiene muy polarizada la sociedad dominicana. Está el caso, por ejemplo, del diálogo con el sector de los trabajadores para el tema de la cesantía, que de inmediato generan como unos radicalismos y que ya nadie quiere escuchar como una propuesta de centro concreta. Entonces, ¿qué rol qué se plantea el CONEP, diríamos, para buscar soluciones a estos temas fundamentales? Bueno, realmente esa ansiedad colectiva es ante temas de alta relevancia y a veces ante temas de ninguna relevancia, realmente. Eso es real. Tal vez un fenómeno que las redes sociales impulsan y bueno, eso es también fruto de una sociedad activa, comprometida, que muchas veces se expresa y cada vez se puede expresar más a través de todas las vías que nos ofrecen las redes sociales. De lo que se trata también es que el liderazgo, pues cada vez más tenemos que generar confianza de que los temas se trabajan para el bien del país, para buscar el bienestar. Yo no creo que estamos polarizados en cuanto a veces pareciera, por ejemplo, hasta el tema haitiano, pero el tema haitiano realmente es un tema que nos une y de eso se trata, que los desafíos nos unan como nación y podamos a través del diálogo generar confianza y enfrentarlo de la mejor manera para que el país siga lo supere o lo siga superando. Cuando se habla de regular, por ejemplo, los inmigrantes ilegales que ingresan a República Dominicana, o cuando se plantea, por ejemplo, de un carnet de trabajo a los haitianos que para que ingresen al país, eso genera mucha controversia. Ahí iba. De lo que se trata es de profundizar en los temas. El tema haitiano nos une porque todos somos dominicanos, todos estamos al lado de esta frontera, de este lado de la frontera, y del otro lado de la frontera tenemos un territorio controlado por bandas armadas. Entonces, los temas alrededor que inciden dentro del tema haitiano hacia la República Dominicana son el de seguridad nacional, migración, comercio, laboral, que ese es el que despierta más ánimo, y hay otros, porque realmente la realidad es que vivimos al lado de un país que está controlado por bandas, o sea, es muy fácil decirlo. Hay que tratar de imaginárselo, cómo esa gran disparidad que existe entre las dos naciones. Entonces, ese es un tema que nos debe unir y precisamente nosotros resaltamos y pensamos que cada dominicano debe valorar ese esfuerzo que se está haciendo del liderazgo político que en algunas otras ocasiones donde vamos a decir que la situación lo amerita, pues se está uniendo para buscar soluciones, porque si fuera fácil, pues le diéramos un botón y tal vez entonces nos concentráramos en otro tema y resuelto el tema haitiano. Pero es un tema muy complejo, donde la República Dominicana está a prueba y donde no hay una solución internacional. Porque si hubiese una situación donde varias naciones se comprometen a pacificar a Haití, bueno, entonces ya ahí la cosa cambia, pero lo que prevalece es eso, y yo creo que ya debemos acostumbrarnos, tal vez, no me gusta tirar la toalla, pero debemos pensar que eso no tiene una solución internacional, porque ningún país de lo más avanzado, lo que tiene un liderazgo más en el aspecto geopolítico,
se quiere comprometer con ese gran problema que cada vez va a peor y que afecta directamente no solamente a la República Dominicana, sino a toda la región. Entonces, de lo que se trata es que lo veamos con todos sus aspectos. El aspecto migratorio, el aspecto laboral, el aspecto económico. Haití es el segundo mercado de exportación en la República Dominicana. Y de eso dependen una gran parte del tejido comercial, industrial, de pyme hasta todo. O sea, realmente el comercio se destaca porque se desarrolla por muchas vías y por muchos canales de distribución, no solamente son varios sectores. Entonces realmente hay que profundizar y lo que debemos ver es cómo la República Dominicana se puede, no me gusta usar la palabra defender, pero es sobrellevar la situación mejor porque es una amenaza constante. Entonces realmente el tema de la seguridad nacional en la frontera es un tema de altísima prioridad, de que nuestro territorio no sea vulnerado por las bandas o por todo lo malo que sucede ahí sin ningún tipo de control. El tema laboral es un tema importante también, que nuestra posición siempre ha sido que se cumpla la ley, pero hay algunos aspectos que hay que revisar para ver qué incidencia tiene en algunos sectores que usan mano de obra por algunas, cada cual tiene sus señalamientos. Entonces hay que verlo a profundidad. Y la parte internacional diplomática es importantísima, porque arriba de todo, entonces, y en el pasado ha sido normalmente así, últimamente, y este gobierno hay que reconocer el trabajo que ha hecho en el plano diplomático, pues ya hay más esa opinión de que la República Dominicana explota, abusa o lo que sea de Haití, cuando el problema es al revés. O sea, las bandas comprometen la seguridad de la República Dominicana, y República Dominicana carga con todas las consecuencias de esos problemas. Entonces realmente ya hay una parte importante de la comunidad internacional que reconoce la gran amenaza que representa para el país. Entonces, de lo que se trata es de que profundicemos, que realmente a través de este diálogo se busquen las mejores soluciones y que se vea también que todas estas medidas son de gran impacto para el futuro del país. Entonces, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en la pasada campaña electoral de 2024, presentó a la sociedad, al debate público, pero también a los candidatos presidenciales de ese momento, una propuesta de políticas integrales, una estrategia que aquí la tengo porque yo participé como candidata en ese evento y la recibí también, donde hay una serie de propuestas que además hechas con una metodología muy interesante de consulta, pero una serie de propuestas para avanzar hacia una República Dominicana más productiva y más sostenible de cara al futuro. Ha pasado un año desde ese, o más de un año desde ya las elecciones. Este gobierno en su segundo periodo ya cumplió un año. ¿Cómo evalúan ustedes del sector empresarial el avance hacia esta propuesta? Porque aquí hay temas de inversión en infraestructura, que se ha criticado mucho que el gobierno no está haciendo la suficiente inversión de capital. Hay temas de fortalecimiento del sector educativo, que siguen siendo retos, del tema de la sostenibilidad del sector eléctrico, donde han aumentado las pérdidas. Entonces, ¿qué tanto usted cree que se ha avanzado en la ruta que ustedes envisionaron? Bueno, precisamente quiero hablarlo de dos aspectos. Primero, ya tenemos que fue algo también que se propuso en aquella ocasión cuando se entregó a los candidatos los resultados de la 10ª convención empresarial. Pues ya tenemos los indicadores para darle seguimiento, porque de eso se trata, que la sociedad le siga dando seguimiento a estos temas que entendemos que son de alto impacto para el desarrollo económico y social del país hacia el futuro. Y realmente son temas que son temas estructurales, son temas también que vienen a fortalecer la resiliencia del país ante la situación internacional, que obviamente tiene un gran impacto en nuestro país. Entonces,
vamos a decir que hemos avanzado poco si lo vemos en un año. Los temas siguen siendo los mismos. Si lo vemos hace 20 años también son los mismos. Son temas que trascienden gobiernos. Hay una necesidad enorme y esto es un tema también que muchos gobiernos, incluso los de economías desarrolladas, se están enfrentando a ello. Hay que trabajar para mejorar el gasto público. El gasto público es cómo transferir la mayor parte del presupuesto a inversión de obras de infraestructura que necesita el país para seguirse desarrollando y que necesita también la sociedad para recibir mejores servicios. Parte dentro de ese enunciado de mejorar el gasto público, obviamente está el tema eléctrico, que es un tema que requiere recursos para invertir en mejorar la infraestructura de distribución y a través de esa mejora de infraestructura pues se logre la eficiencia para que las distribuidoras reduzcan las pérdidas. Pero también hay un tema de la tarifa que es muy incómodo de hablar, porque a veces, como hablábamos ahorita de la ansiedad colectiva, a veces se cree que la energía aquí es el precio está por encima del costo, por decirlo así. No vamos a decir que es barata, porque decir que barata o cara tiene que ver con el sistema completo, incluyendo la generación. Pero la realidad es que las distribuidoras pierden por la vía de la ineficiencia y por la vía también de que compran más caro de lo que venden, por decirlo desde ese punto de vista. Entonces, son temas estructurales que requieren una interacción y trabajar con la sociedad, porque nadie quiere que le pongan impuestos, nadie quiere que le suban la tarifa eléctrica, y todos queremos los mejores servicios públicos. El otro tema estructural fundamental es la educación y siempre lo hemos puesto en el tope de nuestra agenda. Se invierte el 4% del PIB, que suena poco, porque es solamente 4%, pero cuando lo vemos como un porcentaje del presupuesto nacional es aproximadamente un cuarto, es casi un 25%. Y no se ven avances significativos. Hay algunos aspectos que a veces mejora un índice o otro, pero realmente en un momento donde el mundo está dando una vuelta tan grande y con una transformación tecnológica que realmente yo creo que cuando miremos atrás en 5 o 10 años vamos a reconocer lo que estamos viviendo ahora, pues lo que se requiere es que los alumnos salgan con la mejor herramientas posibles para adaptarse y no solamente buscar en un ascenso social, que es el tema, vamos a decir, tradicional desde el cual se aborda el tema educativo, sino también para que el país, la economía, tenga el capital humano necesario para poder seguir creciendo, porque no se crece de la nada, se crece con capital humano, se crece con inversión, pero una cosa va de la mano con la otra. Entonces realmente nosotros vemos que hay una coyuntura interesante que es el Plan Meta 36, que precisamente busca que la economía se duplique. Pero para que la economía se duplique al 2036, pues necesitamos el capital humano. El sector privado tiene que seguir invirtiendo, que obviamente hay confianza y lo seguirá haciendo. El sector público tiene que aumentar la inversión en obras. Porque sin tener para duplicar la economía, pues hay que tener, no es necesariamente directamente proporcional, pero más o menos hay que tener más infraestructura, hay que tener más carretera, hay que tener, y en eso no hemos destacado, por eso es que hemos podido crecer. Entonces, y vuelvo y repito, esto es un tema que debemos verlo como sociedad, que es un tema estructural que trasciende gobierno. Hemos visto los últimos gobiernos como cada vez más el gasto corriente tienen más presión y compromete el gasto en capital. Cada vez se ve, si lo analizamos probablemente en 12 años o más, ya se ve que ese tema viene de que hay una presión enorme de subir el gasto corriente y es muy difícil entonces mejorar el gasto en obra de capital. Y el tema de educación, que se ha caracterizado por falta de continuidad. En promedio ha habido un ministro nuevo cada año y medio. Claro.
Y cada uno llega con un plan. Y estoy hablando desde que el 4% existe, que trasciende un gobierno también. Y también cada cual viene con un plan. Ahora hay una oportunidad importante con la nueva gestión del ministro Luis Miguel de Camps. Y realmente creo que debemos impulsar y aprovechar esa oportunidad para lograr que haya planes que persistan y que realmente logren esa revolución educativa, que es lo que se requiere para que tengamos el capital humano necesario para poder duplicar la economía. También señalamos que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ha servido como una guía, precisamente señala los mismos temas estructurales de poner la energía incluso aparte, como el gasto público, pero podemos juntarlo, separarlo, es un tema de ingreso y de gasto. Y pone el tema de la educación también. Le quedan 5 años y un momento también de que la revisemos y que junto con la sociedad pues nos planteemos de nuevo cómo vamos a poder hacer las cosas diferentes esta vez para que podamos superar estos temas que son los que ponen a la República Dominicana en ese cuestionamiento si nos vamos a quedar entre los países que llegan a una renta media y después se atrapan, se quedan ahí atrapados. La trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio, de la renta media, que realmente es lo que le ha ocurrido a más de 70 países que cuando llegan ahí, precisamente porque se encuentran con este tipo de temas y no logran superarlo, pues entonces, lamentablemente, esa trayectoria que lo llevó ahí ya deja de funcionar. Es interesante. O sea, la trampa del ingreso medio o trampa de la renta media explica cómo países que vienen del subdesarrollo, ¿verdad?, de ingresos bajos, mediante diversas estrategias logran pasar el umbral de los ingresos bajos, llegan a ingresos medios, pero entonces duran un periodo de tiempo relativamente largo entrampados, ¿no?, en esa renta media y no dan el salto a ser sociedades de ingresos altos. Y la República Dominicana me parece que se encuentra, el Banco Mundial tiene un chart en donde está lamentablemente la República Dominicana. Sí. Es un peligro que afrontamos y que todo esto que ha venido hablando don Celso Juan en esta conversación son herramientas, son recetas para salir de esa trampa de la renta media. A mí me gustaría preguntarle algo que tiene que ver hasta con el espíritu del emprendedor dominicano. En este programa hemos analizado otras sociedades en donde no se ve ese compromiso de sus élites con el futuro de su nación. Como Haití, por ejemplo. Como por ejemplo Haití. República Dominicana ha sido en ese sentido una fabulosa excepción. Vemos un empresariado que reinvierte altos niveles del capital en la misma nación. Vemos un empresariado activo, comprometido con los problemas sociales del país, independientemente de cuestionamientos válidos que se les puedan hacer, no son perfectos, pero hemos visto una élite dominicana que está bien metida en los problemas que tiene nuestra sociedad. ¿A qué se debe eso? ¿Qué explica? ¿Es un asunto estratégico? ¿El CONEP tiene que ver en esto de que los empresarios dominicanos son muy cercanos a la realidad dominicana? Repito, algo que no pasa en todas las naciones del mundo. Sí, precisamente señalábamos eso al principio cuando iniciábamos la conversación. Pues realmente eso es algo que nos distingue, porque hay un arraigo muy fuerte del empresariado y un compromiso no solamente con el crecimiento económico, sino de esa grande y necesaria interacción que tiene que ver con el bienestar. El empresario dominicano cree en el país, tiene una confianza ciega en el país, más allá de la que generan los gobiernos, que también hay que resaltar que hemos tenido gobiernos que gracias a ese equilibrio entre estabilidad política, social y apertura al diálogo, pues aportan a esa confianza y generan el clima necesario para que sigan fluyendo las inversiones. Y es un empresario preocupado porque el país realmente siga avanzando. Eso es algo que nos distingue. Cuando vienen visitantes de fuera lo dicen, sí. Pero creemos que eso tiene que ver con la sociedad y con el liderazgo político, porque es un equilibrio. Esa apertura al diálogo realmente genera confianza. También busca en esa interacción
pues se genera también esa visión país. Y de eso se trata. También venimos de procesos que tal vez nos han hecho buscar la forma de trabajar unido. Y precisamente en estos momentos es que debemos de reforzar esa resiliencia y abordar no solamente ese panorama internacional tan incierto como hablábamos de temas geopolíticos, económicos, y ahora también arancelarios, más el tema de Haití, pues esos son temas que nos deben unir para trabajar, reforzar nuestra resiliencia y trabajar en los temas estructurales pendientes que tenemos, que son los que realmente ahora mismo, desde el plano interno, o sea, que dependen de nosotros, son los que pueden frenar ese desarrollo y obviamente poner en juego esa relación de desarrollo y bienestar que es tan importante para que las sociedades sigan avanzando. Don Celso, entre los problemas estructurales hay otro que es muy sensible, que es el de la cesantía y la reforma al Código Laboral. Usted viene de Suiza, el presidente recibió un reconocimiento en Ginebra por parte de la Organización Internacional del Trabajo por el respaldo que su gobierno le ha dado a los trabajadores. Para los desde la concepción de los sindicatos y de los trabajadores, la cesantía se ve como un pilar fundamental, una de las principales conquistas de los trabajadores. Yo quisiera conocer la visión que tiene el CONEP y el sector empresarial sobre este tema de la cesantía. Ese es otro ejemplo de cómo abordar un tema. Si vamos a lo que polariza o si lo vemos en toda su dimensión, nosotros realmente en ningún momento hemos planteado que se elimine la cesantía y tampoco que se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso lo hemos repetido incansablemente y ellos lo saben y lo sabe el gobierno. O sea que realmente lo que nosotros planteamos es que el tema laboral, que es tan importante para ese desarrollo que queremos seguir teniendo y que queremos proyectar hacia el futuro, se siga dando. Entonces, el tema principal no es la cesantía, es la informalidad. La informalidad supera el 50%, ronda el 54%, más o menos las últimas cifras, 1%, lo que sea, pero es demasiado alta. Y eso es un tema que pone en juego el desarrollo, porque definitivamente vamos a verlo desde el punto de vista de bienestar de los trabajadores. Entonces quiere decir que el 54% no tiene cesantía, no tiene seguro social, o sea, no tiene seguridad social, no tiene plan de salud, no tiene plan de pensiones. Y no solamente eso, depende del día a día, porque tampoco tiene salario, lo que tiene es lo que aparezca, o no hay ninguna seguridad de que siga, de que tenga de un contrato laboral. Sí. Entonces de lo que se trata es, el tema principal es cómo vamos a bajar esa informalidad, cómo podemos fortalecer el empleo, cómo podemos seguir generando empleo, sobre todo en un mundo que cada vez más busca más productividad laboral y que precisamente lo que tenemos frente son cambios tecnológicos muy grandes, dentro de los cuales uno de los principales es la inteligencia artificial, que cambia toda la forma de trabajar, aumenta la productividad de muchísimos empleos. Es una herramienta, lo vemos como una herramienta, no una sustitución del empleo, pero definitivamente lo va a cambiar. Podemos ser futurísticos o no, en 5 años podemos volver a revisar el tema, claro, pero lo va a cambiar de una forma dramática. Entonces, de eso es lo que debemos estar conversando. No es que la cesantía, que si queremos o no queremos, es que nosotros en ningún momento hemos planteado que se elimine. Ahora, la cesantía, dentro de los retos que tiene bajar esa informalidad, está el hecho de que la cesantía es infinita. No tiene cómo preverse, no tiene cómo proyectarse, no se sabe cuánto. Y hay muchas empresas, y sobre todo la mediana y las pequeñas, que lo ven como un reto
como un obstáculo a contratar personal de la forma formal. No estamos hablando de las empresas grandes necesariamente. Entonces, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y combinarlo con esos retos que tenemos con los cambios tecnológicos, que lo que debemos es aprovecharlo. Entonces, y también con los temas de la seguridad social, porque para poder mejorar los planes de salud hay que tener más ingresos. Y los ingresos, ¿de dónde van a venir? ¿De lo que pagan o de lo que no están en la seguridad social, que entonces los reciben por el lado subsidiado? Pero cuando usted habla de son temas estructurales y por eso es que nosotros siempre llamamos que tengamos esa conversación viendo todos los aspectos de los temas para que podamos proyectarlo de la mejor manera. Ponerle un techo en términos concretos, ¿qué significa? Por ejemplo, o sea, algún ejemplo concreto que usted nos pueda facilitar. Bueno, un ejemplo de ponerle un techo es hasta un número de salario o hasta un número de años, pero realmente se ha demostrado, porque las estadísticas están ahí, que más del 90% de los trabajadores, por ejemplo, están abajo de 10 salarios o de un tope de un tope de 5 años. Entonces, realmente, eso es un aspecto, no necesariamente tiene que ser eso. Hay otros aspectos también, pero el tema principal es que no se vea solamente que si se quiere poner o quitar, sino cómo podemos generar mejores condiciones para formalizar más el empleo, generar más empleo de calidad y fortalecer también todo nuestro sistema de seguridad social, que definitivamente con una informalidad de 54%, pues se ve comprometido. Y sobre todo el plan de pensión, porque la salud es lo que vemos en el día a día. La pensión la vamos a ver cuando esos trabajadores informales se retiren en otros años. Y hay un tema importante también que es el salario. Y el sector privado ha hecho un esfuerzo extraordinario. Desde el 2021, el salario mínimo del sector no sectorizado, que vamos a decir que es el más grande, ha aumentado promedio 64%. El sector de la zona franca ha aumentado 74%. Y el sector hotelero 69%. Entonces, una muestra incluso en situaciones adversas como la que está ocurriendo ahora, donde el tema principal, si no es la guerra, es que la economía mundial va a crecer similar al 2008. Entonces, en situaciones adversas se está haciendo un esfuerzo enorme, pero definitivamente, si la informalidad sigue en 54%, es muy difícil que esto no nos afecte en el futuro. Y esos son los temas estructurales que debemos sentarnos a discutir a profundidad y lo que nos van a ayudar a salir de la trampa de la renta media. Solo acotar ahí, porque lo veníamos diciendo incluso en el comentario previo a su entrevista, que a pesar de esos aumentos salariales seguimos teniendo de los niveles de salarios mínimos más bajitos de la región. ¿Cuál salario mínimo? Hay un reto. Ese es parte del problema, la multiplicidad de salario mínimo. Pero al final ya es una responsabilidad del Estado que debería regular. Porque en el sector sectorizado, no sectorizado, son 17. Entonces, si cogemos el más bajo, claro, probablemente sea el más bajo de la región o de los más bajos. Pero el 70%, el 70 y algo % es el más alto. Si cogemos el más alto, es de lo más alto de la región. Entonces, ese es otro problema. Que el más bajo de los 17 cotiza por ese salario y recibe el mismo plan de salud que el que cotiza el más alto. Y es el mismo sistema. Sí. Entonces, esos son los temas que debemos sentarnos a hablar a profundidad. Hay que llevarlo al centro. Y no solamente ver que si queremos poner o quitar o la cesantía. Sí. Pero el tema que yo quería referirme es
el problema de la contaminación por plástico que tenemos en la República Dominicana. Recientemente se lanzó una nueva campaña que se llama Dale Banda al Foam, que plantea la sustitución del foam en específico y eventualmente de otros plásticos de uso único, de esos que se usan una vez y se desechan y llegan a los vertederos y pone una presión tremenda en la gestión de basura, en términos generales en las ciudades. Usted ha sido director de la Asociación de Industriales, tiene inversiones en empresas que producen plástico, entonces me gustaría saber su visión sobre esta problemática. Mira, y si estarían de acuerdo con una eventual sustitución de los me parece que como empresario, yo siempre lo he dicho abiertamente, los empresarios se adaptan a las regulaciones. El tema es que no sea en contra de un sector abiertamente y sin una solución estructural. Ahora, si lo vemos como tema, volvemos a lo mismo. El problema no es el plástico, si lo analizamos. Es un tema. Yo soy amante del ambiente. Es la acción humana. Cada vez que yo veo un río con desechos de diferentes orígenes, eso de verdad parte del alma. Sí. El problema principal es la conducta ciudadana. Claro, la falta de educación, porque los plásticos no van solos a lanzarse a los ríos ni al mar. Si nosotros seguimos tirando los residuos a donde nos convenga y cuando llueva eso va a los afluentes, si no es plástico va a ser cartón, vidrio, cosas que no se ven porque flotan y están ahí abajo, no se sabe. Entonces ese es el problema principal y eso es lo que debemos sentarnos también a buscar una solución. Porque los plásticos pueden eliminar todo y ya sabrá Dios después en qué vienen el agua o los alimentos en algún otro recipiente que lo harán en la mano, que lo van no la vamos a servir en la mano, que lo harán que lo fabricarán industrias, lo comercializarán empresarios. En Alemania igual. La venden en botellita plástica igual el agua y después tú vas, la compras, después tú la pones en una máquina, el plástico, y te dan un ticket pero de el 25 foam centavos y tú vas Alemania. y compras con eso en el supermercado. Pero el foam no, por ejemplo. Porque eso está muy vinculado a los sectores económicos de escasos recursos, porque es un plástico que se utiliza realmente para garantizar la alimentación, que protege los alimentos de sectores que lo consumen, que son los sectores más bajos de la población. Eso está muy claro. En Alemania tú no tienes los niveles de pobreza que tú tienes en República Dominicana. Es que el tema apasiona, pero de nuevo, lo que nosotros llamamos que los temas se vean de una forma integral. De ninguna manera, primero se puede vincular ese proyecto de ley de ley de residuos con el plástico. Porque entonces el plástico va a convertir en una bola, en una cortina de humo, a un proyecto que no es eso. O sea, es otra cosa. Cada tipo de basura. Entonces, lo que debemos hablar es residuos. Dentro de esos residuos, ¿cómo vamos a mejorar la participación ciudadana? Eso es clave. Aquí, olímpicamente, una persona para su carro en la carretera, tira los residuos, no sé cómo más diplomáticamente decirlo, orina de ambos sexos y después enciende su carro y se va y nadie dice absolutamente nada. Entonces eso tenemos que revisarnos. Podemos hacer 70 leyes y mientras no haya una fiscalización, un compromiso ciudadano, una combinación de una mejor conducta, lamentablemente no vamos a resolver nada. Entonces, el tema de los materiales, que si son plásticos, ¿cuál es otro? Eso es una discusión que se puede tener. Y realmente hablar con los sectores que lo producen y siempre buscar las mejores soluciones. Fortalecer nuestra industria nacional, porque no se trata entonces de que no se haga, de favorecer la importación, favorecer el empleo local y buscar las mejores soluciones, los materiales que sean ambientalmente más correcto. Es una conversación que se debe tener, no satanizarlo. También la economía circular es un tema que debemos de fortalecer, pero también requiere un compromiso ciudadano, porque si todos tiramos las cosas donde más nos parece, es imposible después que esos plásticos lleguen a centros de valoración. Hay muchos ejemplos
Y si uno va a otros países, que Europa, que es uno de los más vanguardistas en temas de reciclaje y de economía circular, la mayoría de las botellas tiene un componente ya alto. Hay una gran cantidad la economía circular funciona. Y aquí hay grandes ejemplos. Aquí ya hay un proyecto ya aquí se usa PET en las botellas. El material con que se hace la botella, ya hay muchas empresas que lo reutilizan. Hay proyectos de una planta que recoge el PET y vuelve y lo formula, y en vez de ir a disposición final, pues vuelve a la botella. Ahora volvemos a lo mismo. Para que la economía circular se dé, tiene que haber un compromiso ciudadano, tiene que haber una fiscalización y tiene que ocurrir. Entonces, esa es una conversación que perfectamente podemos tener abiertamente, trabajar con los sectores y buscarle la mejor solución sin satanizar a nadie. Pero tenemos que incluir todos los aspectos. Ese tema no tiene nada que ver con el proyecto de ley de la ley de residuos que hay ahora, que eso es otra cosa. Entonces, yo creo que la conversación debe hacerse de una forma integral, buscar las mejores soluciones, y yo estoy seguro, o sea, todos estamos comprometidos con el medio ambiente. No hay nadie que va a decir, no, yo quiero seguir produciendo tal producto y que tiene un impacto negativo ambiental. Nadie lo va a hacer. Ahora, si lo vemos de una forma integral, van a aparecer siempre las mejores soluciones. Y también, y no se trata de hacer nuevas leyes necesariamente, es de cómo podemos interactuar todos como sociedad, industrial, empresarios, gobierno, mejor. Entrando ya en la parte final de esta conversación, recordamos a los amigos y amigas que nos escuchan por las ondas hercianas que estamos conversando con Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Don Celso, el plano fiscal no sería bueno que se nos quedara en esta conversación. Dentro de lo que hemos analizado acá, vinculado al alto nivel de informalidad que tiene la economía dominicana, está también el plano fiscal, que en ocasiones sirve hasta como barrera de entrada, lamentablemente. Temas como la cesantía son temas que asfixian a pequeñas, medianas empresas que no tienen la capacidad de las grandes empresas para manejarlo. Incluso algunos emprendedores le tienen miedo a la formalidad por la estructura impositiva del Estado dominicano. Ese es un ejemplo, pero a nivel ya de la estructura impositiva, tiene un nivel de complejidad que incide en el temor que muchos emprendedores tienen hacia el camino a la formalización. Y además, también tenemos datos como el hecho de que la República Dominicana tiene de los impuestos de sociedades más altos, 27%. Se compara inclusive con el impuesto de sociedad a países desarrollados. La OECD en promedio tiene un impuesto de sociedad de un 21%. O sea, es un asunto que ahí sí lo superamos. Ahí sí lo superamos. Pero sin embargo, aquí las recaudaciones son mucho más bajitas que en esos países, porque la evasión es muy alta. Y la informalidad también. Si tú tienes un nivel de informalidad por encima del 54%, tú no le estás recaudando impuestos sobre la renta a esas empresas. Tú estás dependiendo de impuestos al consumo, que son de los más regresivos, por cierto. Entonces, superamos a los países desarrollados en el nivel de impuestos de sociedades, pero no lo superamos en el retorno que esos impuestos dan para el índice de desarrollo. Entonces, en ese sentido, don Celso, sabemos que el gobierno suspendió el plan de modernización fiscal, era como se llamaba el proyecto de ley, era un plan de reforma fiscal que inclusive lo que iba a hacer era aumentar muchos de estos índices impositivos, y en este momento a nivel político de lo que se habla es de que el gobierno que venga tendrá una camisa de fuerza y se vería obligado a abocarse a una reforma fiscal. ¿Cuál es la posición del CONEP en este sentido? Bueno, la posición es que es un tema estructural que debemos abordar desde una visión país. Eso básicamente es lo que hemos planteado desde la 10ª convención. Lo planteamos ahora también en nuestro aniversario. Y debemos verlo de nuevo de forma integral, porque no es solamente una reforma fiscal, se supone que es un pacto fiscal. El pacto fiscal aborda una reforma fiscal integral y una revisión del gasto. Claro. Dentro del gasto, que la Estrategia Nacional de Desarrollo lo tiene aparte, está el tema eléctrico. Entonces, ese es el tema que hay que analizar.
cómo mejorar los ingresos y mejorar la forma de gastar. Porque lo que se quiere es que el gobierno tenga más capacidad de invertir en infraestructura que necesita el país para crecer, y también se necesita para darle mejores servicios a la sociedad. Transporte, salud, seguridad ciudadana, y obviamente carreteras, infraestructura para poder movilizar todo lo que trae ese crecimiento económico, infraestructura también en nueva tecnología, infraestructura para que las distribuidoras puedan hacer una mejor gestión, infraestructura para que el gobierno pueda dar servicios, etcétera. Entonces, desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de la reforma fiscal, pues sí, hay figuras impositivas que están en el tope, y precisamente por eso es que el tema no es sencillo, y aparte también de que después de la pandemia ningún gobierno ha podido hacer una reforma fiscal. Esto no es un tema de un gobierno, esto debemos verlo como un tema país. Todos los gobiernos que vengan van a tener que enfrentar estos 3 mismos problemas o estos 4 mismos problemas, o en vez de llamarlos problemas, vamos a llamarlos retos y desafíos estructurales que tenemos como país, y debemos verlo de una forma integral y buscarle soluciones, porque realmente hay que hacer una revisión de la impositiva. Nosotros somos el país que tenemos de las tasas de ITEVI más altas y recaudamos menos ITEVI, pero eso es por la informalidad, eso es también por exenciones. Las exenciones, el gasto tributario, aproximadamente a la mitad de ITEVI al consumo. A veces se quiere decir que todo eso es empresas. Hay sectores de la economía que de hecho son motores de la economía que tienen esas exenciones. Pero yo creo que lo que se trata es de sentarse y buscar las mejores soluciones y cómo optimizarlo todo, porque nadie está cerrado a eso. O sea, nosotros estamos claros como empresariado que el país requiere una revisión de todo del sistema fiscal, buscando siempre cómo optimizarlo. Los gobiernos tienen un reto muy grande, sobre todo hacia el futuro, de cómo llegar con menos carga que lo presione para hacer para tener esa presión constante de gasto corriente. Lamentablemente eso es insostenible. Y necesitamos también eficientizar y dinamizar, pero sobre todo eficientizar, reducir, eliminar la pérdida del sector eléctrico. Y necesitamos también una educación primaria de calidad que después lleve a los otros niveles para que podamos tener el capital humano necesario para que toda esa población de joven que tenemos el día de mañana se vea con las herramientas para poder insertarse en la sociedad, ser productivo, y no solamente eso, sino también avanzar. Y tenemos un tema también que también lo podemos catalogar como estructural, que es un tema y que tiene que ver con la sociedad, los gobiernos y todos los sectores, que es un tema también del ordenamiento territorial y del orden en todo el país. Ahí podemos incluso incluir el tema de los residuos. Sí. O sea, realmente hay que... es visible, sobre todo en algunas alcaldías del país, como lo que reina es el desorden. Lo que nosotros como país, incluso que se proyecta como país turístico, o sea, tenemos que organizar el tránsito, tenemos que organizar la gestión de los residuos, tenemos que esa ordenanza territorial mejorarla, porque realmente son temas que ponen en juego el desarrollo del país hacia el futuro, y de lo que se trata es que sigamos con resiliencia a seguir destacándonos como un país que crece y que genera bienestar para todos. Muchísimas gracias, don Celso. Para nosotros es un privilegio haber contado con su presencia hoy en el Rumbo de la Mañana. Gracias a ustedes y gracias a todos sus seguidores. Sigan con nosotros porque aún hay mucho más. Ahora es que falta mambo en el Rumbo de la Mañana.